Amigas y amigos, muy buenas noches para todos, el placer de saludarles. Pasó la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. Vamos a repasar lo que dejó estos partidos de octavos de final, ida de este torneo más importante a nivel de clubes en Europa. Vamos a arrancar con el Galatasaray, que recibía al Liverpool en el estadio Al Sami Yen Sports Complex Rams Park en Turquía, en la ciudad de Estambul. El Galatasaray, uno de los equipos más grandes del fútbol turco, enfrentaba al Liverpool. El conjunto del Galatasaray, que pasó vigésimo en la Champions League y tenía que jugar la fase de los playoffs. Y Liverpool, que jugaba en los octavos de final, que terminó tercero con 18 puntos, ganó 6 y perdió 2 partidos. Bueno, vamos a repasar cómo llegaba el conjunto del Galatasaray, que el 5-2 le ganó a la Juve en la ida y lo remató perdiendo 3-2, 7-5 el global. Bueno, vamos a repasar este compromiso que se disputó en Turquía y se llevó por la mínima la victoria del conjunto turco, con gol de Mario Lemina al minuto 7. El gabonés aprovechó un cabezazo de Victor Osimhen en el segundo palo para emerger en el área pequeña y batir a Giorgio Marvashvili, titular en detrimento del brasileño Alisson, quien no viajó a Estambul por problemas físicos. Tras el gol, el conjunto otomano resistió las arremetidas de Arne Slot y mantuvo la ventaja para irse por delante al encuentro de vuelta, que será en Anfield. El partido pudo tener un rumbo totalmente distinto a los 2 minutos de juego, pero Florian Wirtz desaprovechó una ocasión clamorosa y disparó cuando tenía la portería libre tras un fallo de Lemina en la salida del balón. En los primeros compases del duelo, el Galatasaray no estuvo cómodo desde atrás, aunque los Reds no aprovecharon las concesiones claras que ofreció el conjunto turco. A pesar de su inicio dubitativo, los locales fueron primeros en golpear. Un gran centro de Gabriel Sara, que estuvo activo en el primer tiempo, propició un remate de Osimhen en el segundo palo, que terminó de meter en la red Lemina en el área pequeña. El Galatasaray continuó creando peligro y rozó el segundo con un centro de Ismail Jacobs, que remató Osimhen, pero se topó con Mamardashvili. Los visitantes reaccionaron y rozaron el empate, en primera instancia con un remate de Wirtz que repelió Ugan Case. Un minuto después, Konate envió el balón desviado con un potente disparo desde fuera del área. El encuentro mantuvo un ritmo intenso y todos los balones divididos eran ganados por el equipo turco, que tuvo una clara estrategia de llevar a cabo de encerrarse y hacer transiciones rápidas para crear peligro. Antes del descanso, Osimhen mandó el balón fuera tras un fallo de despeje de Konate y Wirtz se topó de nuevo con Cairo. Los segundos 45 minutos comenzaron con un derroche de energía de los de Arne Slot, que de nuevo perdieron 2 oportunidades de empatar en la contienda. El húngaro Dominik Szoboszlai se encontró con Kaikir, mientras que Alexis McAllister desaprovechó una gran oportunidad desde el punto de penal, que mandó desviado. A pesar de ese arreón inicial, el Galatasaray se lanzó al ataque e incluso vio cómo le anularon un gol a Osimhen, que ganó la partida a los centrales Reds por fuera de juego previo. El encuentro bajo revoluciones y el ritmo se pausó. Hasta el minuto 66 no llegó la siguiente ocasión de Liverpool, con un mano a mano de Hugo Eck, en el que el guardameta visitante le ganó la partida. En el minuto 70, el equipo inglés tuvo la mejor ocasión e incluso Konate llegó a marcar, pero tras 2 minutos de revisión el VAR consideró mano del defensor francés. Hasta el pitazo final, el Galatasaray controló el partido. Se hizo una victoria que le da esperanzas de estar en los cuartos de final. 11 remates contra 15, 5 remates largos contra 6 del conjunto de Liverpool, 50% de posesión para cada uno. La revancha será vamos a repasar la revancha, será el 25 de, la revancha de los octavos de final será el miércoles a las 17 horas en Anfield, será la revancha. El que pase a la siguiente ronda jugará frente al Paris Saint-Germain o el Chelsea. Vamos al siguiente partido. En el estadio de Newcastle United,
se enfrentaban las Urracas frente al conjunto del Barcelona de España en el St. James Park. Bueno, Lamine Yamal de penal estableció la igualdad en el cierre del compromiso para dejar la serie abierta. De penal y sobre la bocina, tras no merecer nada durante todo el partido, el Barcelona logró un empate 1-1 y no sabe muy bien cómo ante un Newcastle que fue mejor y creyó que tenía asegurada la victoria al minuto 87 gracias a un gol de Harvey Barnes, un penalti sobre Dani Olmo y transformado por un Lamine Yamal. Con el tiempo cumplido da una vida extra a los culés que podrán sentenciar la eliminatoria con su gente en la semana que viene. Yamal, prácticamente en su única aparición del partido, solventó el racano y débil planteamiento de Hansi Flick ante un Newcastle que paladeó la victoria hasta el minuto 96, cuando el tiempo cumplido se llevó un baldazo de agua fría. De nuevo, como en la fase de grupos, la falta de puntería y un par de chispazos del Barcelona le negó a los Vapis lo que debía ser una merecida victoria. Sobrepasado por el escenario, como otras tantas veces en la última década, el Barcelona salió a verlas venir. No ayudó la baja en las horas previas de Eric García, que obligó a poner en el campo a Ronald Araujo, ni la completa desconexión de los jugadores de ataque. Ni Yamal, ni Rafinha, ni Lewandowski aparecieron por el norte de Inglaterra. Bueno, si el Barcelona se sostenía en pie ante los golpes del Newcastle, era por la actuación de Joan García, los achiques de Cubarsi, que despejó un cabezazo de Sandro Tonali en la línea de gol, por las descargas de Pedri en el centro del campo, que cada vez tenía el balón, era una bombona de oxígeno. Si él no tenía la pelota, el Barcelona sufría. En Newcastle generaba una y otra vez, siempre de forma desviada, hacia Joan García, sin acabar de creerse que podía llevarse la victoria. El primer aviso serio llegó cuando Anthony Gordon, que había empezado el partido en el banquillo, estrelló un balón en el palo y Joelinton en la boca de gol lo empujó en la red. Para suerte del conjunto español, era fuera de juego. Pero a esa ocasión le siguió el camino de Pedri, que salió en el campo extenuado por el esfuerzo. Se había lesionado también Marc Bernal, lo que acabó de partir el Barcelona, que recibió el gol en contra en el minuto 87, casi sin tiempo de reacción. Jacob Murphy tiró una pared en una banda y puso en el centro del segundo palo y nadie siguió a Harvey Barnes, que remató a bocajarro y solo. No impactó bien la pelota y esa fue la contra de pecho de Joan García, pero la propia inercia introdujo en la portería. Explotó el James Park. El Newcastle se veía vencedor, era cuestión de aguantar 6 minutos. Y todo le iba bien hasta el minuto 96. Dani Olmo se metió en la desesperada en el área de Newcastle. En centrocampista español dribló y se topó con un torpe Diac que le zangadilla el uso. El árbitro italiano Marco Giuda no lo dudó, señaló el punto del penalti. No hubo VAR que le salvara a Newcastle. Barnes, ya sustituido Sandía en su banquillo. Su esfuerzo y brillantez final no había servido para nada. ¿Por qué Yamal le engañó desde los 11 metros a Aaron Ramsey y se dirigió al público? Como diciendo, ¿por qué siempre yo? Incluso en un día que no lo merecía, el Barcelona se llevó un premio de Newcastle. El premio de poder definir la eliminatoria de la semana que viene y ante los suyos. 16 remates contra 10, 5 remates al arco contra 3, 46% de posesión contra el 54%. 1-1 fue. La semana que viene también jugará el Barcelona-Newcastle el día 18 de marzo. En el estadio Spotify Camp Nou. 14:45 será ese compromiso. Bueno, vamos al siguiente partido que se jugó en la jornada del martes. Ya una serie prácticamente sentenciada entre el Atalanta y el Bayern Múnich en el New Balance Arena en Bérgamo. El Atalanta recibía al conjunto del Bayern Múnich 6-1. Fue una reacción natural de todo el público belga en cuanto encajó el quinto y un reconocimiento de la evidente superioridad del Bayern. Un alivio casi para los propios jugadores Nerazzurri, entregados durante 90 minutos e incapaces de evitar un resultado sonrojante que deja al fútbol italiano sin representación en la próxima ronda. Las opciones del día eran pocas sobre el papel antes del inicio del encuentro.
La eliminatoria tenía al combinado bávaro como claro favorito, y así lo reconoció incluso Paladino, entrenador del Atalanta, que intentó minimizar el peligro alemán con un planteamiento de emparejamiento al hombre. La idea de robar y contraatacar no funcionó. El Bayern, un rodillo que dejó en evidencia su total superioridad individual y colectiva. Entre todo el talento de los Company, el galo Mike Olis brilló por encima del resto con un despliegue al alcance de unos pocos metros. Imparable, sencillamente de ocasiones claras en los primeros 10 minutos. En su bota advirtieron los tintes de un duelo sin misterio, porque en el minuto 12 empezó el festival. Error de la DEA en defensa, despista, un saque de esquina, estaba tomando aire. Tras esos primeros minutos frenéticos que impuso el Bayern, dejó solo al primer palo a Gnabry, que recibió desde el banderín un pase raso. Se giró y encontró en boca de gol de Sanguín para iniciar el festín. Olise, un clamor por la banda derecha, desborde velocidad Bersaconi, solo pudo asistir en su alarde y el gol no se hizo esperar. Minuto 22, un latigazo de zurda desde su perfil diestro puso el segundo y apenas 3 minutos después sirvió en bandeja el tercero a Gnabry, goleador tras una contra perfecta. Resarcido tras su disparo previo a la escuadra, el partido ya murió en esos 25 minutos. El resto quedó para el complemento. Nicolas Jackson se sumó a la fiesta para marcar el cuarto. Nada más reanudar. En el minuto 52, contra magistral. Tacón excepcional del colombiano Luis Díaz en la frontal y zapatazo del senegalés para superar a un Carnesechi desbordado, que aún así evitó en varias ocasiones que la goleada pudiera alcanzar las 2 cifras. Roto completamente el Atalanta, el Bayern no quitó el freno del acelerador. Olis se inventó la enésima maravilla de su partido, recorte hacia afuera y balón a la escuadra del minuto 64. Ahí el estadio comenzó a aplaudir la exhibición alemana, que solo rescató una nota negativa, que es la lesión del canadiense Alphonso Davies, que entró en el descanso y tuvo que abandonar entre lágrimas. No era suficiente la manita para los visitantes. Upamecano se estrelló con el palo. Musaya cerró definitivamente la goleada bajo palos, embocando el pase de Jackson para certificar el pase a cuarto de final. Ni el gol de Pulisic en el minuto 93 pone en riesgo su clasificación, salvo que la diosa Bergamasca no obra un milagro y verosímil en el Allianz Arena. 6-1 ganó el conjunto del Bayern Múnich, que fue muy superior al conjunto del Atalanta. Esta serie ya está en un 98% ya sentenciada. 8 remates contra 25 del Bayern Múnich. 2 remates al arco apenas del Atalanta, 13 del Bayern. Tuvo más la pelota el conjunto alemán con el 71% contra el 29% de Atalanta. La revancha se define ya, mero trámite será en el Allianz Arena en Múnich, Alemania. Será el miércoles a las 5 de la tarde. Vamos al siguiente partido que se disputó en la jornada de la Champions League. Otra goleada del Atlético Madrid, esta vez a manos del conjunto del Tottenham. Ganó el Atlético Madrid por errores del arquero del Tottenham, que vamos a contar ahora. En el Rhein-Air Metropolitano, con climatología fría por llovizna, la afición local realizó mosaico en el fondo del sur. Se desplegó una gran pancarta con el lema "De tus colores me enamoré". Bueno, desde el inicio del partido hubo fallos de todos los colores, ya que Kinski, que no tenía tantos minutos en el Tottenham, se trastabilló dando un pase en corto y facilitó la acción del 1-0 al costado del ataque local. Ademola Loscam cazó esa bola antes de que el defensa rival Kellen Tanzo se la pasó a Julián Álvarez, y este le cedió rápidamente a Marcos Llorente, quien de primeras y en carrera ejecutó un derechazo raso y cruzado que batió al portero checo. La respuesta de los Spurs fue un disparo lejano de Matis Tel, ya que Jan Oblak atrapó en posición central en su portería, pero luego el esloveno erró un pase y provocó otra ocasión rival. Si bien Richarlison la malgastó con un remate forzado que se fue al córner. Justo antes del primer cuarto de hora llegó el surrealismo al San Blas Canillejas. Llorente peleó un balón alto y le tocó hacia adelante, donde Mickey Van de Ven ejercía de último hombre
de la saga y se resbaló de repente. Por ahí andaba atento Anthony Griezmann, que controló y avanzó desde el área rival, donde con calma esquivó la llegada de otro defensor e hizo el 2-0 con un zurdazo raso cercano al poste a pie cambiado de Kinski. Para colmo de males para el Tottenham, apenas un minuto más tarde y nada más de haber sacado del medio, su portero checo recibió un pase y no supo perfilarse para pegar el patadón. El esférico dio en su pierna de apoyo y quedó a merced de Julián Álvarez. Empujase el 3-0 tras controlar a placer. Ni gota de llovizna quedaba, pero Kinski estaba en una tormenta. Su entrenador Igor Tudor decidió ipso facto sustituir al portero titular para poner a Guglielmo Vicario, que es el que sí suele jugar cada día, ya que había sido raro este movimiento en el 11 inicial. Tras los 3 goles colchoneros confirmaron el desastre, a lo que sumó el 4-0 de Robin Lenormand en el minuto 22. Después un saque, una falta lateral y un barullo. El paradón de Vicario, pues un zaguero había peinado ese balón y lo había desviado. Quedó empañado porque sus compañeros seguían en shock. No evitaron que el posterior remate de cabeza de Lenormand entrase a su portería. Hubo con eso un amargo de relajación total que además le costó el 4-1 al minuto 26, tras un ataque de Richarlison por la banda izquierda. El delantero brasileño recortó hacia adentro y pasó en paralelo hacia el lado opuesto, donde Matteo Ruggeri falló al intentar cortar, pero Pedro Porro se acomodó la pelota para anotar un fuerte derechazo raso. Además, antes del descanso, creó el Tottenham otras 2 oportunidades claras, con sendos cabezazos. El primero de ellos Richarlison, pero inválido. El segundo cabezazo, a poco hizo la victoria, fue de Cuti Romero en un córner y se estrelló en el poste. En la reanudación, Tudor introdujo en el campo a Conor Gallagher y a Dominique Solange para cambiar algo en la dinámica del encuentro. Lejos de la realidad llevó la manita rojiblanca en minuto 55, obra de la araña Julián Álvarez, para su doblete. Eso sí, medio gol que era simbólicamente Oblak, pues el germen de la jugada había hecho un paradón tras un cabezazo de Richarlison en el corazón del área. En el mismo lance, la saga del Atlético despegó un pelotazo y Griezmann lo pichó dando un taconazo para Álvarez, quien realizó un control orientado hacia adelante, lanzado un sprint lejano. El 19 colchonero recorrió medio campo, perseguido por un jugador rival, pero siguió adelantando mientras guiaba la pelota. Definió en el 5-1 un derechazo raso y cruzado para batir a Vicario, que había hecho una media salida. El entonces Diego Pablo Simeone el Cholo aprovechó la coyuntura para rotar su banquillo. Con el regreso de Pablo Barrios tras una lesión, aún así la fiesta no fue completa, porque Oblak en el minuto 76 erró otro pase de salida desde atrás. Porro robó el balón y de inmediato pasó Solange, quien dentro del área local enganchó un firme derechazo cercano que entró casi por la jugada. Pese a la entrada de Xavi Simons en el terreno de juego, para los últimos minutos el Tottenham no amenazó más. Un duro choque de cabeza entre Romero y su compañero Pailiña en el tiempo de descuento alargó un partido sin mucha más historia, donde todo se centró en la salud de estos 2 jugadores visitantes. Ambos finalmente se marcharon a victorias y el árbitro decidió señalar la conclusión de ida. Esta eliminatoria, cuya vuelta será en Londres el 18 de marzo, tiene que ganar por 4-0 al conjunto del Tottenham para pasar. 11 remates contra 9, 7 remates del Atlético contra 4 del Tottenham, 61% de posesión contra el 39%. Vamos al siguiente compromiso. Vamos al siguiente compromiso que se disputó en la jornada ya del miércoles. El Bayer Leverkusen recibía al puntero de la Premier League, Arsenal. Empataron 1-1. Y salvó Havertz. Los 2 goles se produjeron en situación de balón parado. Andris fue un cabezazo en córner, lo que refleja la tónica de un partido marcado por la táctica. Los 2 equipos se dieron pocos espacios para atacar. Ambos dieron muestras de gran disciplina táctica, lo que llevó en la primera parte hubiera pocas llegadas claras. La mejor ocasión fue al minuto 20. Tuvo el Arsenal a través de Gabriel Martinelli, que se estrelló con la escuadra. La banda izquierda del Arsenal era la más activa en ataque, mientras que en la otra banda Saka sufría mucho en su duelo personal con Alejandro Grimaldo. En el complemento empezó con un cabezazo de Terrier al centro de Grimaldo, que David Raya desvió a saque de esquina y Grimaldo se encargó de sacarlo
y puso el balón al segundo poste donde apareció Robert Andrich para batir a raya de cabeza y ponerle en ventaja al Leverkusen. El Arsenal buscó el empate ante todo con balones altos al área, la mayoría de los cuales terminaban en la cabeza de los defensas del Bayer Leverkusen. La presión sobre el área el equipo alemán, sin embargo, fue haciendo más fuerte. A través de los minutos empezaron a producirse faltas y saques de esquina, situaciones que la peligrosidad del Arsenal les conocía. Sin embargo, Leverkusen sorteó bien las situaciones que se presentaban y todo parecía encaminado hacia la victoria, cuando en el minuto 27, penalti para el Arsenal por un contacto mínimo de Tillman contra Manduk Kai Havertz, que jugó 10 años en el Leverkusen, donde inició su carrera, asumió el lanzamiento y logró el empate para el Arsenal. Serie abierta, 1-1. 8 remates contra 7, 3 remates a la copa cada uno, 43% de posesión de balón contra el 57%. El ganador del Bayer Leverkusen, Arsenal, jugará frente al Bodo Glimt Sporting Lisboa. El ganador del Atlético Madrid, Tottenham Hotspur, van a jugar contra el Newcastle o el Barcelona. Y el ganador del Bayern Múnich, Atalanta, jugará con el Real Madrid o el Manchester City. Vamos al siguiente partido que se disputó en la jornada del miércoles. El Paris Saint-Germain dio una estocada. En condición de local también ganó 5-2. Y ya prácticamente sentencia su serie a los cuartos de final. La fe inquebrantable, el principal atributo del campeón de Europa, volvió a marcar la diferencia que el Paris Saint-Germain se llevará una ventaja casi decisiva en la octava final de la Champions League ante el Chelsea, que plantó cara, pero pecó por falta de contundencia. Los Luis Enrique no mostraron su mejor cara, pero se plantarán la próxima semana a Stamford Bridge con una renta jugosa. El PSG se tomó revancha el pasado Mundial de Clubes y recuperó algo de optimismo que había abandonado los días previos de duelo por los malos resultados y la deficiencia en el juego. El Chelsea no mereció tanto castigo. La cuarta derrota de Liam Rossenior desde su llegada al cargo, tras las 3 sufridas contra el Arsenal, fue más dura de lo que dejó su equipo ver en campo ante un rival de la talla del Paris Saint-Germain. El quinto de la liga inglesa amagó incluso con llevarse un buen resultado al Parque de los Príncipes, pero se desmoronó en el cuarto de hora final, tras un error de Meta Jorgens que dio rienda suelta a la voracidad del campeón. Hasta entonces, el partido había sido de tú a tú, la constatación de que este PSG le faltan los vatios del año pasado, pero mantiene la confianza en el proyecto que, pese a que sus jugadores no están a tope de forma, hay mimbres para construir. El equipo logró una ventaja decisiva, con un tridente totalmente renovado y desgastado. Kvaratskhelia no había sido titular, que logró los últimos tantos que dejan los cuartos a tiro de piedra. Paris Saint-Germain no es la pila eléctrica que el año pasado fundía a sus rivales, pero tuvo rachas de juego intensos o sanos, que trajeron a la memoria el recuerdo de aquel conjunto memorable que convertía los partidos en ciclones, y se lo llevó todo por delante hasta alzar la copa. Pero solo fueron momentos sin continuidad. Dejaron paso a otras fases planas en la que el Chelsea, un conjunto pensando en la verticalidad más puro del estilo inglés, le colocó contra las cuerdas y le castigó más por mala puntería a sus atacantes. El área del campeón de Europa era un coladero en el que se mascaba el peligro, con Hakimi y Nuno Méndez lanzados a la ofensiva, dejando huecos en su retaguardia, por lo que se colocaron Neto y Palmer. El equipo dirigido por Luis Enrique añora demasiado a Fabián Ruiz, y en el centro del campo fue un campo de batalla que Moisés Caicedo y Enzo Fernández supieron contrarrestar el dominio francés. El primer cuarto de hora fue de París. Una parada de Jorgensen, un gol remarcó la contrayazo en el palo que Dembélé llevaron a la esperanza a la grada. El ex atacante de Lyon aprovechó en el 10 una buena sesión que hace Joao Neves para conseguir de media volea su primer tanto en esta Liga de Campeones, encadenar un tercer partido consecutivo marcando. 5 más tarde, Dembélé hizo temblar el palo inglés. Ahí se apagó el impulso francés. Avisó Neto en el minuto 17. Fue malo gusto que en el minuto 28 consiguió el empate, un mal repliegue defensivo al Paris Saint-Germain, que durante todo el primer tiempo había mostrado las habilidades de su saga. Minuto 37, obligaron a Sauno a mostrar su talento tras una buena combinación del Chelsea, que remató Palmer solo desde dentro del área. El rechazo del meta ruso originó el contragolpe francés lanzado por Doug, que dejó a Dembélé en la posición favorable cara a cara con Safofan, que su intento de pegar desvió algo el balón
para descolocar a su portero y permitir al Balón de Oro para conseguir un segundo tanto de la competición en esta temporada. Pese a la ventaja en el marcador, el Paris Saint-Germain siguió sin atar el control del partido, un Chelsea que supo hacer temblar al campeón. La intensidad del juego de los ingleses ponía en aprieto al equipo de Luis Enrique, como demostró en el minuto 57, Neto robando un balón en el sirviente para que Enzo Fernández, el argentino, consiguiera el empate. Fue la fe que devolvió el rescate de los de Luis Enrique. El Chelsea jugaba con fuego en cada salida de balón y Jorgensen acabó por cometer un error fatal, dejándolo en la Barcola, que sirvió para que Vitinha dibujara una hermosa vaselina que devolvía la algarabía a los príncipes. Luego llegó el Festival de Carabasquelia, que tomó el puesto de Dui, consiguió dos tantos que antojan decisivos para encarar la vuelta en Londres. 5-2 fue el partido. Barcola abrió la cuenta, Malo Gusto puso el empate, Dembélé puso el 2-1 para el París, Enzo Fernández puso el 2-2, Vitinha puso el tercero y el cuarto y el quinto Carabasquelia. La revancha será el martes 17 de marzo. 10 remates contra 7, 7 remates para el conjunto parisino, 4 al arco, 58% de posesión para el París y 42% para el Chelsea. Vamos a la goleada del Real Madrid frente al Manchester City en el Santiago Bernabéu. Fue 3-0, contundente el Madrid, con un triplete del pajarito Valverde, el uruguayo, en la ida de los octavos finales de la Champions League. El capitán uruguayo de los merengues, autor de 3 goles en el primer tiempo, el minuto 20, 27 y 42, el último de ellos una obra de arte, se erigió en el protagonista indiscutible del partido, manejando los hilos de un equipo que no dio chance a su rival para que descontara y regresara con mayor esperanza a Inglaterra. A pesar de un penal fallado por Vinicius en el complemento, atajado por el arquero italiano Gianluigi Donnarumma, el conjunto merengue toma así una cómoda ventaja en este clásico de los últimos años, en la máxima competición europea, antes de la vuelta el próximo martes en el Etihad Stadium en Manchester. El poderoso equipo inglés de Pep Guardiola llegaba a la capital española unos meses después de ganar el 2-1 en el mismo escenario en la fase de liga, cuando el Real Madrid era dirigido por Xabi Alonso, uno de los campeones del mundo con España. El equipo, ahora al mando de Álvaro Arbeloa, presentaba bajas como las de goleador Kylian Mbappé, los defensas Militao y Alaba, y los atacantes Jude Bellingham y Rodrigo, que se pierde el Mundial con Brasil porque tendrá 7 meses de recuperación. Contundente Real Madrid 3-0 con 3 goles de Valverde, 11 remates contra 9, 7 remates al arco contra 5, 42% de posesión contra 58%. La revancha será el 17 de marzo. Bueno, vamos a hablar de este sorprendente equipo que eliminó en los playoffs al Inter de Milán y ahora goleó 3-0 al conjunto del Sporting de Lisboa. Sorprendente Bodo Glimt de Noruega, que consiguió medio boleto a los cuartos de final. Bueno, hace tiempo que el Bodo Glimt ha dejado de ser una curiosidad. Cada temporada da un paso más hacia adelante. Primero sorprendió en la Liga Conferencia, después alcanzó las semifinales de la Liga Europa y ahora roza los cuartos de final de la Champions League. Alcanzó la semifinal de la UEFA Europa League. Y bueno, ahora ya roza los cuartos de final en la Liga de Campeones, una barrera que solo alcanzó un equipo noruego, el Rosenborg, en el año 1997, cuando fue eliminado por la Juve. El trabajo de Kenny Kunsten es espectacular. Sus jugadores juegan como un bloque perfectamente engrasado, con velocidad en las transiciones, 2 toques, máximo fluidez, recuperación vertiginosa tras pérdida. Al fin y al cabo, una mecanización de la que presumiría Rinus Michels en su Ajax con Johan Cruyff al mando. Esa firmeza grupal no desapareció ante el Sporting de Lisboa. El Bodo Glimt, que venía a ganar 4 partidos seguidos a 3 equipos de las grandes ligas, al Atlético de Madrid, al Manchester City y al Inter de Milán, que lo derrotó a los 16avos como la ida y la vuelta. Parecía que el Sporting sabía lo que se venía encima, porque se trincheró atrás desde el pitazo inicial, saltó al césped con la idea de aguantar el dominio que iba a ser sometido para intentar alguna con la sorprender con los hombres de Kunsten.
Solo lo consiguió en una ocasión. Robó en su área pase de Trincao. Sin duda el más acertado de todo Sporting. Fue el remate de Guillermo salvado por Hakim. No tuvo ninguna más. Su fútbol fue demasiado previsible. Contrató con el espectáculo del Bodo Glimt, que a la media hora llegó a dar 200 pases y solo 11 fallos. Mención especial para ver. Un jugadorazo. Manejó un juego como quiso. Cuando quiso y como quiso. Dio un recital de aperturas al primer toque. Una clase maestra de posicionamiento. Eso que Trincao se pegó con unos hombres. Sin éxito se libró de él siempre arriba. Hur, Hawk, Fit, Hawk y Bloomer. Eran dinamitas surfeando al área con toques rápidos, precisos y desequilibrantes. En una de esas jugadas vertiginosas, la frontal Eiffel, tras un pase filtrado por Hawk, avisó mano a mano que salvó Ruiz Silva. Después intentó sin éxito Berg desde fuera del área. Al final, tras otro pasazo entre la defensa de Hawk, Van Gils derribó a Fett, transformó en penalti para abrir el marcador. El Bodo disfrutaba, era como una orquesta perfectamente afinada que aceleraba y desaceleraba cuando quería. Antes del descanso decidió dar otro golpe. Pase de Fett desde el costado izquierdo hacia el corazón del área. Toque de primera de Home de vuelta hacia la frontal. Respuesta a Hawk de nuevo hacía dentro del toque del camino que dio Mande y Blommer ante Ruiz Silva. El gol, 4 toques, 2-0 y al descanso. Sporting tuvo un arranque de orgullo y volvió a los vestuarios algo desmordiente. Amasó alguna que otra posesión larga. Incluso llegó a disponer de una ocasión clara al colombiano Luis Suárez. Pero el Bodo Glimt también supo sufrir para despertar y aceptar el golpe definitivo. A falta de 20 minutos para el final, Bortfoot abrió con un golpeo exquisito hacia la banda izquierda. Por allí apareció Hawk, que desbordó a su par sin piedad. Un centro fuerte lo remató Hawk, que entró como un transatlántico desde atrás para el 3-0 y cerrar el partido. El Sporting Lisboa, sin espacio para correr, controlado durante casi todo el partido, no pudo hacer nada más que aplaudir. El Bodo Glimt firmó un partido incontestable. Nada que objetar a un equipo que no es ninguna sorpresa. Es una realidad que juega. Vence, convence y disfruta. Los cuartos, si no hay sorpresa en Portugal, ya tienen dueño. Ese no es otro que el combinado noruego. 3-0, contundente el conjunto del Bodo Glimt. 10 remates contra 11, 5 remates al arco contra 3, 49% de posición contra el 51%. Bueno, las revanchas serán la próxima semana. Se define ya el pase a los cuartos de final de la UEFA Champions League. Será el martes. Arranca con Sporting de Lisboa Bodo Glimt a las 14:45. Tiene que remontar Sporting de Lisboa 0-3. Cualquier resultado, el empate, la victoria del conjunto noruego, el conjunto noruego pasará a la siguiente ronda. Chelsea Paris Saint-Germain el martes a las 5 de la tarde en el Stamford Bridge. 5-2 fue la ida. Tiene que ganar como 4-0 para pasar. En caso de que termine 3-0, van a la largue. Y si sigue la largue, van a penales. Manchester City jugará frente al Real Madrid en Inglaterra. 3-0 la ventaja para el conjunto madrileño. 3-0 va a la largue. En caso de persistir la igualdad, penales. 4-0 tiene que tratar de ganar el City, o el Real Madrid pasa a los cuartos. Arsenal Leverkusen será en Emirates Stadium en Londres, serie abierta, al igual que Barcelona y Newcastle en el Camp Nou Spotify. 14:45. Tottenham Atlético Madrid a las 17 horas en Londres. Tiene que tratar de remontar el Tottenham el 2-5 en contra. 3-0, como dijimos, va a la largue o penales. Y 4-0 pasa al conjunto inglés. Y cualquier resultado, una victoria o empate al Atlético Madrid le sirve. Liverpool Galatasaray en Anfield el miércoles a las 5 de la tarde. Liverpool por lo menos un 2-0 para remontar. Y el conjunto del Bayern Múnich, que ya en el Allianz Arena de Múnich ya jugaría prácticamente mero trámite este compromiso porque fue 6-1. Bueno, ha sido un placer. La semana que viene hablaremos de las revanchas de la UEFA Champions League. Gracias por todo.